sobre qué sucede con la regresión lineal aplicada a datos de series de tiempo y con el método de mínimos cuadrados ordinarios aplicado sobre un modelo con series de tiempo, ¿no? Eso es la regresión con series de tiempo, ¿no? Entonces, para ello, aparte de saber las características de las series de tiempo, hay que trabajar con versiones sencillas, ¿no? Versiones simples de ecuaciones que te capturen ciertas características que tienen únicamente las series de tiempo, como las tendencias, ¿no? Entonces estuvimos hablando de una parte de los supuestos, ¿no? Recuerden que el supuesto de ausencia de correlación serial es fundamental, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar de la inferencia estadística, las propiedades asintóticas, entonces, para entrar a hablar de estos temas, requerimos añadir algunos conceptos adicionales, ¿no? Entre ellos, el más importante es el de estacionariedad. Hablamos de estacionariedad en general y luego dijimos que la estacionariedad puede ser estacionariedad estricta o también llamada estacionariedad fuerte o estacionariedad débil o estacionariedad en covarianzas, ¿no? Entonces, la noción de estacionariedad con la que vamos a trabajar en este curso es esta, la de estacionariedad en covarianzas o también llamada estacionariedad débil. Entonces, cuando nos preguntemos si una serie de tiempo es o no estacionaria, hay que preguntarnos si cumple o no con estas condiciones, ¿no? Que básicamente se refieren a que el primer y el segundo momento no dependan del tiempo, sean constantes respecto al tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los primeros momentos? La esperanza poblacional y la varianza junto con la covarianza, ¿no? Entonces, para ver si una serie es estacionaria, entiéndase estacionaria en covarianzas, lo que hacíamos era calcular su media, su varianza y su covarianza y verificar que sean constantes. Si alguna de ellas no es constante y depende del tiempo, entonces pues la serie no es estacionaria. Cuando una serie no es estacionaria, requiere otro tipo de tratamiento, otro tipo de modelo, otro tipo de método más avanzado que lo van a ver seguramente en análisis de series de tiempo, en el curso de análisis de series de tiempo, ¿ya? Ahí se ve un poco más el estudio de series no estacionarias. Como este es un curso Econometría 1, vamos a mencionar el concepto de estacionalidad y vamos a trabajar fundamentalmente con series estacionarias, ¿no? Una cosa interesante con respecto a la covarianza, decimos que la covarianza, para que la serie no sea estacionaria, una de las cosas que debe cumplir es que su covarianza no dependa del tiempo, sea constante, ¿ya? Pero sí puede depender de h. H no es el tiempo, ojo, h es el intervalo o la distancia que separa el periodo t con el periodo t menos h. También podría ser la covarianza de xt con xt más h, igual. La cosa es que la distancia entre esos dos periodos, o el número de periodos entre esos dos periodos es h. Y la covarianza sí puede depender de h. Lo que no puede es depender de t. ¿Se entiende la diferencia entre t y h? Bueno, puede depender de h, más no de t. H es una distancia, ¿no? En periodos, ¿no? Entiendas. ¿Sí? Y es relativa, ¿no? Para hablar de h, tú necesitas dos puntos de comparación, t y t menos h. En cambio, t a secas o t menos h a secas ya te indica un punto absoluto en realidad, ¿no? Y único, ¿no? Porque t no es lo mismo que t más 1, ni tampoco es lo mismo que t menos 1. ¿Sí? Entonces noten esa diferencia, ¿no? Para que la serie sea estacionaria, se debe cumplir, entre otras cosas, que la covarianza no dependa del tiempo, pero sí podría depender de h y no habría problema. Entonces,
Dimos un ejemplo en clase, ¿no? Ejemplo del proceso media móvil, ¿no? MA, recuerden que es Moving Average, que quiere decir media móvil. Proceso media móvil de orden 1. ¿Sí? El proceso de media móvil de orden 1 dijimos que tiene esta forma, ¿ya? Tiene la forma de xt igual a et, que es un error, es una variable iid, independiente e idénticamente distribuida, con media cero y varianza constante, sigma e cuadrado. ¿Sí? Entonces, calculamos la esperanza y la varianza de este proceso, ¿recuerdan? En clase vimos, ayer si no me equivoco, ¿no? Que para este proceso, em, su esperanza, la esperanza de xt es igual a cero y la varianza de xt es igual a 1 más teta 1 cuadrado por sigma e cuadrado, ¿sí? Esa es la esperanza y esa es la varianza. Y se calculó también la covarianza, ¿no? ¿Sí? Y se encontró pues que la varianza no dependía del tiempo. Uy, Dios mío. De hecho, se calculó la covarianza de xt con xt menos 1. ¿Cuánto salió esta covarianza? A ver, ¿qué dice su cuaderno? ¿Cuánto salió esta covarianza? Miren su cuaderno, ¿cuánto salió esa covarianza? Esta covarianza es la esperanza de xt con xt menos 1, ¿no? ¿Cuánto salía? Una forma fácil es calcular este producto, ¿no? Xt con xt menos 1. Y bueno, esto lo habíamos hecho, ¿no? Era et con et menos 1 más teta 1, et con et menos 1, con et menos 2, ¿no? Más teta 1, et menos 1 al cuadrado, más teta 1 al cuadrado por et menos 1, et menos 2. Cuando aplicamos la esperanza aquí, el único que sobrevivía era el et menos 1 al cuadrado. Sería la esperanza de teta 1 por la esperanza de et menos 1 al cuadrado, porque todos los demás productos tienen esperanza 0. Entonces esto sería teta 1 sigma e cuadrado. ¿Está bien? ¿Eso tienen en su cuaderno? Verifiquen, ¿ya? Bueno, y si no me equivoco, para un valor de h mayor o igual a 2, esto salía 0, ¿no? ¿Sí? Entonces acá podríamos ver, ¿no? La esperanza, la varianza y la covarianza no dependen del tiempo. Ojo, la covarianza no solamente es la covarianza de xt con xt menos 1, es de xt con cualquier xt menos h. ¿Sí?
Entonces, después de haber hecho ese análisis, podríamos decir que la serie, el proceso MA1 o la serie MA1 es eh, estacionario, ¿no? En covarianzas o estacionario. Y otra propiedad importante es esta de la dependencia débil que se menciona en el libro, ¿no? ¿Qué ocurre con la correlación entre xt y xt menos h cuando h tiende al infinito? El límite, mejor dicho, ¿no? Eso es el límite cuando h tiende al infinito de esa correlación. Eso es cero, ¿no? Bueno, la covarianza es cero, ¿no? La covarianza es el numerador de la correlación. Entonces tenemos también la dependencia débil, ¿sí? La dependencia débil es otra propiedad, ¿no? Distinta a la de covarianza, ¿no? La dependencia débil trata de medir eh, qué tan asociados están dos valores de la misma variable en el tiempo, ¿no? A medida que se van alejando, ¿no? Uno del otro, ¿no? Y xt menos h se alejan a medida que h crece, ¿no? ¿Sí? De hecho, esa es la definición que vimos aquí, ¿no? A nivel de covarianza, la dependencia débil la entendíamos así, ¿no? La correlación se hace cero a medida que h crece, ¿ya? Y ahora vamos a ver el proceso AR1. Lo empezamos a ver el día de ayer, ¿no? El proceso AR1. Bueno, antes de eso, que hasta aquí hay alguna pregunta para el proceso MA. Creo que quedó claro, ¿no? Lo vimos ayer también, estoy como repasando nada más. La clave está aquí en el siguiente proceso, el proceso AR1. Este proceso es más importante que el MA1, ¿ya? De hecho, se utiliza mucho para modelar un montón de series macroeconómicas, variables macroeconómicas tienen este comportamiento aproximado, el de un proceso autorregresivo de orden 1, ¿no? El 1 quiere decir que hay un rezago en el lado derecho de la ecuación, ¿no? La variable dependiente aparece en el lado derecho rezagada un periodo o retrasada un periodo, ¿sí? Por eso es el 1. Y el AR quiere decir autorregresivo, o sea, una regresión contra sí misma, pero rezagada, ¿no? Ya no puede ser YT contra YT, pero sí puede ser YT contra YT menos 1. YT es el error, pues, ¿no? Con media cero, varianza sigma cuadrado y ID. Acá vamos a añadir una cosita más, ¿ya? Un supuesto más, que está en el libro, que dice que la esperanza de Y0 es igual a 0, ¿ya? Este supuesto ayuda mucho a los cálculos, a simplificar los cálculos. No es obligatorio usarlo, ¿ya? Tú puedes decir que la esperanza de Y0 es una constante, ¿no? O es conocida, ¿no? Y puedes trabajar con ello. Pero cualitativamente vas a llegar a los mismos resultados que decir que la esperanza de Y0 es igual a 0. Entonces, digamos, eh, por no invertir tanto tiempo en derivaciones, usamos la versión más sencilla, ¿no? Porque finalmente cualitativamente llegamos a lo mismo. La esperanza de Y sub 0 es igual a 0. O sea, la condición inicial, ¿no? Es 0. Eh, ¿Cómo se interpreta un proceso autorregresivo? Bueno, un proceso autorregresivo es uno que depende de sí mismo, de sus observaciones pasadas, ¿no? Y este parámetro phi1, este que está aquí, captura la persistencia, ¿no? O la influencia de la observación del periodo anterior sobre el periodo presente, ¿no? Es el peso del pasado, ¿no? En este caso del periodo exactamente anterior, ¿no? Entonces, en macroeconomía hay muchas variables económicas agregadas sobre todo, ¿no? PBI, consumo, inversión, tasa de interés, en fin, que tienen cierto componente autorregresivo. O sea que eh, lo que sucedió con esas variables en el periodo anterior tiene mucho que ver con lo que sucede en el periodo de hoy. ¿Se entiende?
Eso se llama persistencia o inercia. Por eso este parámetro phi 1 se llama también parámetro de persistencia. El peso del periodo anterior sobre el valor de hoy, sobre la variable del día de hoy, ¿no? Persistencia, inercia. ¿Sí? Y como hemos dicho, esto en el fondo es una ecuación en diferencias de primer orden y estocástica. ¿Por qué estocástica? Porque se le está añadiendo el error, que es un término estocástico, ¿no? El error es aleatorio. Entonces, esto en el fondo es una ecuación en diferencias. Esto creo que se ve matemática 4, ¿no? ¿Verdad? Matemática 4, ¿en qué semestre lo llevan, no? Matemática 4. Cuarto semestre. O sea, ya se supone que ya han llevado matemática 4, ¿no? Sí. Excelente, ya. Entonces tienen que recordar ecuación en diferencias. Es una ecuación en diferencias. Bueno, lo que ustedes saben de ecuaciones en diferencias, añádanle este término, ¿no? Por eso se le llama estocástica. Ecuación en diferencias estocástica. B, B, B. Plantel De primer orden, porque es un solo rezago en el lado derecho, ¿no? 1, B, Es como lo que les había dicho, ¿no? Hay que hallar la solución de esta ecuación en diferencias estocástica de primer orden. Entonces lo que hicimos fue aplicar el método de sustitución recursiva, ¿no? entre B, Y este método consistía en ir eh, reemplazando, ¿no? Yt-1 tiene su ecuación también, ¿no? Yt-1 es igual a phi1 por yt-2, ¿no es así? Más et-1. Y yt-2 también tiene su ecuación, ¿no? Entonces podemos ir reemplazando, ¿sí? De manera iterativa, o sea, de manera secuencial, cada uno de los valores rezagados de la variable yt, ¿no? derecha, Y haciendo, había dicho t-1 sustituciones, ¿no? Llegábamos a lo siguiente, ¿no? A lo que sería la solución de esta ecuación en diferencias de primer orden. La solución era así, ¿no? Yt igual a phi 1 elevado a la t por y0 más la suma desde i igual eh, desde i igual a 0 hasta t menos 1 de phi 1, ¿no? Phi 1 elevado a la i por e sub t menos i, ¿no? Sí, esto era la solución. Y aquí nos quedamos, si no me equivoco, ¿no? Bien. Entonces, de aquí, por ejemplo, podemos sacar, de aquí podemos sacar la media, ¿no? ¿Sí? La media de este proceso. La media es la esperanza de yt. La esperanza de yt es igual a phi 1 t elevado a la t por la esperanza de y0 más la esperanza puede entrar dentro de la suma, ¿no? Y puede meterse hasta acá, hasta el fondo, ¿no? Hasta llegar a la esperanza de e. Entonces puedo poner aquí la suma de i igual 0 hasta t menos 1
por phi1. Esto es un parámetro, puede salir fuera de la esperanza, que multiplica a la esperanza de ET menos, ¿sí? Y esto es ideal, ¿no? Porque por datos sabemos que la esperanza de Y0 es igual a 0, ¿no? Eso es un dato de problema. Entonces, esto de aquí es 0. Y estas esperanzas también son 0, pues, ¿no? Entonces me sale que Me encanta. la esperanza de YT es igual a 0. Listo, ¿no? El primer momento no depende del tiempo. No depende del tiempo, es constante. Ahora vamos a la varianza. ¿Sí? A la varianza. ¿Cómo hemos encontrado? ¿Cómo hemos La encontrado varianza, una X? vamos a ver, vamos a ¿Cómo, verlo por aquí, ¿no? cómo Mejor. hemos encontrado un La juego varianza de YT. entre ¿A qué es igual esa varianza, no? la restricción original? Directamente podemos calcularla de aquí, ¿no? De esta suma. La varianza finalmente, o sea, la variabilidad va a estar aquí, en el E. ¿Ya? Y0 lo puedes tomar como un valor conocido, en realidad, ¿no? No te va a aportar varianza. La varianza fundamentalmente va a venir de esta suma. Por eso es muy útil hallar Y, la, y, la solución de esta ecuación en diferencias estocásticas de primer orden, porque la solución está expresada fundamentalmente en función de los términos E, de los errores E, y los errores E, tú los conoces, ¿no? Son independientes, idénticamente distribuidos, con media cero y varianza sigma E cuadrado. Entonces, esto es así, miren. Esto es como decir la varianza de la suma. y la y, y la ecuación recursiva xt igual a xt igual a 7 alfa xt más 1, donde debe tenerse que donde ya no ya Este menos sí, ¿no? hay un dato donde así dicen, pero bueno, no sé la verdad. Pero acá hay una cosa más, miren, Donde hay una cosa importante. donde me parece lindo. ¿Cuántos periodos tenemos? Me parece lindo. No nos están diciendo que, aquí no nos están dando un tamaño de muestra, no nos están diciendo que hay n periodos, no nos están diciendo que hay n periodos. Donde O sea, entonces, en principio, deben este t minus este t deben asquerosos. se puede ir desde 0 No sé en qué. adelante, ¿ya? O sea, no, para calcular la esperanza y la varianza del proceso, eh, no necesito yo un número de observaciones, ojo, ¿ah? Porque esta es una esperanza poblacional, una varianza poblacional, ¿ya? Entonces no puedo yo tomar al t como eh, Alfa igual a como un índice en los problemas equivalentemente. que termina en un tamaño de muestra conocido, porque el tamaño de muestra no es conocido, ¿sí? Entonces, Pues aquí antes de aplicar esta varianza, en realidad tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que analizar qué entonces, sucede cuando t crece, entonces el problema cuando t se hace grande. se escribe, Y justamente para eso nos sirve la solución, porque mira, en la solución, equivale en esta solución, equivalentemente tú puedes hacer lo siguiente, ¿no? Decir, como ¿qué sucede ya voy a estudiar. cuando t crece, ¿no?
mejor dicho así. Vámonos, pozo. Maximizar cifra. ¿Qué sucede con esa solución cuando t crece? Cuando t tiende al infinito. ¿Qué sucede? Bueno, en el lado izquierdo lo vamos a dejar así, yt. En el lado derecho vamos a tener el límite Maximizar de cifra infinito tercero. phi 1 elevado a la t por y0, el límite cuando t tiende al infinito, B teta. B teta. más, en el lado derecho, también vamos a tener el límite cuando t tiende al infinito Sujeto A, sujeto A. de la suma de i igual 0 Su, hasta t menos 1. sujeto A. Su. O sea, miren, el t va a afectar cuando está como exponente fundamentalmente, o aquí como límite superior en la suma. Dije que estudiar derecho. Lo voy a marcar mejor aquí con color rojo, ¿no? Pero eso es una carrera. Aquí va a afectar el t. Aquí y aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a quedar esa ecuación? Pero te lo pagas tú. Ya se queda, pero te lo Va a pagas. quedar así, miren, yt igual, No, tengo dinero, porque tengo que estudiar. Tengo que estudiar. ¿a qué es igual el límite de phi 1 a la t y por y0 cuando t tiende al infinito? Su Phi 1, ¿cómo es? sujeto Es así, ¿no? igual a 1 más El R. valor absoluto es menor a 1. ¿Qué pasa cuando 1 más R. una cantidad menor a 1 en valor absoluto lo elevas a un número cada vez más grande? ¿Ah? Igual a N. La ecuación ¿Qué me recursiva podría decir? ¿Hacia dónde tiende esto? La ecuación. La ecuación. La ecuación Pi recursiva. 1, recuerden, es una cantidad menor a 1 en valor absoluto. La ecuación recursiva de Bellman, la ecuación recursiva de Bellman, la ecuación recursiva. Imagínate que es un medio, ya, algo muy sencillo. Phi 1 es igual a un medio. Bueno, un medio a la 1 es igual a un medio, ¿no? Corriente es Alessandra. Un medio, Recursiva de Bellman, entiendo corriente es. un medio a la 10 es igual a 1 sobre 2 a la 10, ¿no? Pregunto, ¿qué pasará entonces con phi 1 elevado a la t cuando t tiende al infinito? Va hacia cero, profe. Va hacia 0, muy bien. ¿Se entiende, no? Pregunto para que lo tengan, o sea, esté claro. Pues todo esto va hacia 0, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque phi 1 es una cantidad menor a 1 en valor absoluto. Entonces, si lo elevas a un exponente cada vez más grande, o sea, va a ser 0, listo. Y esta sumatoria va a quedar como una suma hasta el infinito. O sea, en otras palabras, y te va a quedar así. Y te va a quedar como la suma, o sea, el término phi 1t por y0 desaparece, porque estamos haciendo que t crezca, y la suma queda como una suma desde i igual a 0 hasta infinito, así. De phi 1i por t menos i. Y listo. Entonces, esta es la versión, si quieres, de la solución ya más general. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que cuando nosotros despejamos YT, ¿ya? Mediante la sustitución recursiva, y lo hacemos ya no con un número finito de sustituciones, ya no vamos a decir infinitas sustituciones, perdón, ya no vamos a decir T-1 sustituciones, sino que ahora vamos a decir infinitas sustituciones, ¿no? Esto quiere decir infinitas sustituciones. Cuando hacemos infinitas sustituciones, allí sí, YT queda explícitamente como una suma de errores, donde los errores están multiplicados por un coeficiente phi1 elevado a la i. Y ahí es más directo y se observa mejor qué sucede cuando aplicamos aquí la varianza, por ejemplo, ¿no? La varianza de YT es igual a la suma de las varianzas, ¿no? 1 más R, 1 más R, XT menos 1 más R. Este phi1 a la i sale fuera de la varianza, pues, ¿no? Sale fuera elevado al cuadrado, o sea, elevado a la 2i. Y acá queda dentro la varianza. O sea, no tienes cuenta las chicas. Eso sería la varianza de YT. Habría simplemente que encontrar la fórmula de esto, pero esto sería porque las covarianzas son 0, pues, ¿no? O sea, si quieres puedes ponerlo aquí, Solo me dije, ay, ten cuidado, no es que más covarianzas, ¿no? Pero son 0. Yo estoy llorando. Yo estoy llorando, es verdad. Yo estoy llorando. Ten cuidado, no es que te descubro con eso. No voy a dar espacio para poner las covarianzas, ¿no? Pero básicamente es esto, ¿ya? Y la varianza de T menos I es sigma E cuadrado, ¿ya? Y la ecuación Y me queda dentro la suma. Esa varianza es constante. de Benveniste y Shea. ¿Y a qué es igual esa suma? Vamos a ponerlo así. ¿Quién me dice a qué es igual esa suma? Le digo cara, pues, quiero pensar porque la odio. ¿Por qué lo odio? No me importa, o sea, lo juro. Bésate, no me importa. Miren, la suma es así. Primero está elevado a la 0, ¿no? Phi1 elevado a la 0 es 1. Luego viene Phi1 elevado a la 2 por 1, o sea, Phi1 elevado al cuadrado. Luego viene Phi1 elevado a la 2 por 2, Phi1 elevado a la cuarta. Y es una suma infinita, ¿no? O sea, esto sería la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica con razón Phi1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Así me antoja de amor. ¿Y a qué sería igual esa fórmula? La suma. Literable. La suma de los infinitos términos de una progresión geométrica no es igual a 1 sobre 1 menos la razón. Entonces ya estaría. La varianza es sigma e cuadrado, sigma sub i al cuadrado, entre 1 menos phi sub 1 al cuadrado. O sea, sería esta que está aquí. ¿Sí? Despejamos el doble. Esa sería la varianza del proceso R1. ¿Se entendió? A ver, dígame si se entendió o no se entendió.
doble prima. Dependiendo de doble relación. Sí, profesor. Ujú. Doble prima Esa sería la manera más limpia de hacerlo, ¿no? Ahora, en el libro encuentran una forma un poco más directa, pero hay que tener siempre cuidado, ¿no? Voy a ponerlo acá abajito, ¿ya? Amiga. Hay una manera más directa que lo hacen en el libro, que es, dicen, YT es igual a Phi1, YT menos 1, menos el error, más el error, perdón, y de frente le aplican la varianza, ¿no? Dicen varianza de YT Y lo regresamos en 2. es igual a Phi1 cuadrado, varianza de YT menos 1. Doble prima de o prima Eh, avanzando en más varianza de ET, creo, ¿no? avanzando. No incluyo las covarianzas porque las covarianzas, bueno, son 0, ¿no? Entonces aquí hacen lo siguiente, dicen, si el proceso es estacionario, o sea, asumen la estacionalidad, asumen que se cumple la estacionalidad. Avanzando en Si el proceso es estacionario, entonces avanzando dicen lo siguiente, la varianza de YT avanzando es igual a la varianza de YT menos 1, ¿no? O sea, la varianza no depende del tiempo, ¿no? Porque para que la varianza de YT sea igual a la varianza de YT menos 1, quiere decir que no afecta en nada al cálculo de la varianza el hecho de que pases del periodo T al periodo T menos 1. O sea, el tiempo no afecta, ¿no? Entonces, los igualas. Entonces, si es estacionario, entonces puedes hacer esa igualación. Entonces, ahí te queda lo siguiente, ¿no? Pasas a restar este Phi1 cuadrado por varianza de YT menos 1 y te va a quedar así, ¿no? 1 menos Phi1 al cuadrado por la varianza de YT. Y en el lado derecho te queda la varianza de ET, pero la varianza de ET es sigma E cuadrado, ¿no? Y finalmente pasas a dividir, ¿no? Varianza de YT es igual a, sigma E cuadrado sobre 1 menos Phi1 cuadrado. Más rápido, ¿no? Aquí hemos calculado más rápido, pero para hacer este cálculo más rápido hemos tenido que asumir la respuesta, ¿no? Que es cierto que el proceso es estacionario, pero nosotros queríamos más bien al revés, ¿no? Primero mostrar que la varianza es constante y de ahí concluir que el proceso es estacionario, ¿no? Entonces digamos que esto es como que un poquito hacer trampa, ¿no? Hacerlo de esta manera. O sea, asumir que se cumple lo que quieres demostrar, ¿no? ecuación. Y si asumes eso, bueno, sí sale más rápido, pues, ¿no? Eh, pero si ustedes le preguntan, ojo, si ustedes en el examen les preguntan demostrar que es estacionario, demostrar que el proceso es estacionario, no pueden partir diciendo si es estacionario, ¿no? Lo tienen que hallar la esperanza, la varianza, mostrar la covarianza, mostrar que son constantes, que no dependen del tiempo y de ahí concluir que es estacionario. Amiga, en serio, me lo voy a usar, amiga. Espero que noten la diferencia entre estos dos métodos, ¿no? Si se trata de hallar la varianza a secas, bueno, este método es más rápido, ¿ya? Pero este método no es el mejor para demostrar que el proceso es estacionario. U prima si tenemos una. Igual a U prima. Entonces, ya hemos demostrado que la esperanza, mira, del proceso AR1
es igual a 0 y no depende del tiempo. Y también estamos demostrando que la varianza es igual a sigma e cuadrado sobre 1 menos phi 1 cuadrado y tampoco depende del tiempo. Miren que es muy importante que phi 1 sea distinto de 1, ¿no? Phi 1 en valor absoluto tiene que ser distinto de 1 y distinto de un número mayor a 1 también, ¿ya? Porque mira, si phi 1 fuera 2, por ejemplo, 2 al cuadrado sería 4. 1 menos 4 sería menos 3. Te saldría una varianza negativa y las varianzas no pueden ser negativas, ¿no? Por eso es que es muy importante para que la varianza sea positiva, que el valor absoluto de phi 1 sea menor a 1. Mira cómo la condición de estabilidad de esta ecuación de diferencias en primer orden, ecuación de diferencias estocásticas de primer orden, su condición de estabilidad nos ayuda para encontrar la solución y nos ayuda también para asegurarnos de que la varianza del proceso de la variable yt sea positiva, ¿no? Como debería ser toda varianza. Obviamente phi 1 no puede ser igual a 1, ¿no? Porque si fuera igual a 1 tendrías en el denominador 1 menos 1, 0. Un denominador de 0 también, eso es importante, ¿no? Por eso la clave aquí es que phi 1 en valor absoluto sea menor a 1. Si phi 1 en valor absoluto no es menor a 1, entonces el proceso ya no es estacionario, ¿no? Acá vamos a ponerlo aquí, ¿no? Si el valor absoluto de phi 1 es mayor o igual a 1, entonces yt es no estacionario. No estacionario. Condición de Bemnitz-Shankman-Baldwin, WWXT equals beta W in partial X equals 1, part XT equals 1. Y finalmente nos faltaría hallar la correlación, ¿no? Por la correlación la puedes hallar a través de la covarianza, ¿no? Y como no tenemos mucho espacio, yo diría que nos vayamos a la carátula. ¿Ya? Es importante, el proceso AR1, por lo menos, que es el más básico, la verdad, de los procesos autorregresivos, hay que saberlo muy bien, ¿no? Respuesta tipo examen. Usando el resultado del inciso hay que conocer todas sus características. Es equivalente a la ley de movimiento XT más 1 más R, un XT. Porque es el más sencillo, ¿no? Hay otros que, un AR2, etcétera, AR3, hay procesos que se llaman ARMA también, que es la combinación de un AR con un MA. Requieren un poco más de cálculo, entonces no lo vamos a ver aquí en este curso. Seguro lo van a ver en análisis de series de tiempo, pero el más básico, que es el AR1, que lo vamos a utilizar para estudiar el fenómeno de autocorrelación, sí hay que conocerlo. Entonces, la covarianza, ¿no? La covarianza. Condición de Bemnitz-Shankman-Baldwin, WWXT equals beta W in partial XT plus 1, part XT equals beta W, IXT plus 1, 1 más R. Como les dije, la forma más limpia de trabajar es expresando el YT como la suma de los choques, ¿no? La suma de I igual a 0 hasta infinito, ¿no? De phi 1 elevado a la I por E sub T menos I. ¿Sí? Esta es la solución. La solución de la ecuación en diferencias estocástica de primer orden. Y si queremos calcular la covarianza, lo bueno de la covarianza es que la podemos expresar así, ¿no? La covarianza de YT con YT menos H es igual a la esperanza de YT por YT menos H. Así directamente, porque la esperanza solo de YT y solo de YT menos H ya sabemos que es igual a 0, pues, ¿no? Condición de
B. Respuesta tipo Esta examen. esperanza de aquí sabemos que es 0. La restricción sum t equals 0 if t frac fuerza t by mn es equivalente a la ley de movimiento xt más 1 Esta también es 0. xt menos ct. Pues está listo. Donde xt Lo único que tendríamos que hacer es el producto, ¿no? Es el producto. Planteamiento dinámico. Es esto de aquí, el producto de yt con yt menos h. Y luego tomarle la esperanza. Beta de t, uct quad xt más 1 más 0 xt minus c. x0 La ecuación de Bellman es wxt equals max ect left uct beta wxt. Entonces vamos a tener lo siguiente, miren. Quad x plus 1 plus r xt c como frac partial xt plus ¿Cómo 1 será ese producto para empezar? 0 equals frac pro cd big uct plus equals u sub p plus beta wxt plus 1 minus 1 plus r. Por tanto, uct equals u beta 1 plus r xt. Yt. ¿Cómo son los elementos de yt? Shankman involvement wxt equals beta w partial xt plus 1 part xt equals beta w ixt plus 1. Todos comienzan con et a secas, ¿no? Todos tienen el et, Beta 1 plus r. el elemento et. Luego le sigue el elemento phi1 por et menos 1. Usando el resultado del inciso a la restricción sum t Luego le sigue el elemento phi1 al cuadrado equivalente a la ley de movimiento xt más 1 por et menos 1 al cuadrado. ct quad x0 donde xt representa recursos. Y esto va a seguir así, ¿ya? Planteamiento dinámico, Bellman. El problema se escribe como max ct. Va a seguir así y va a pasar por un elemento que es quad xt más 1 más 0 xt minus c. x0 La ecuación de Bellman es xt equals max phi1 uct beta wxt right quad text that xt plus 1 plus r t menos h, ¿no? partial xt plus 1 partial cd equals 1 plus r 0 equals frac pro cd big uct plus equals u sub p plus beta wxt plus 1. O sea, aquí va a haber un Por tanto, E, beta 1 plus t r. menos h y Condición aquí va a haber un h elevado, ¿sí o no? wxt equals beta Y la suma va a continuar, ¿sí? Porque es una suma infinita, mira, es una suma infinita. Y entonces ese sería el primer término, yt. B. Respuesta tipo Y luego viene el segundo término, Resultado del inciso A, la restricción sum t equals 0 if t frac que es yt menos h. es equivalente a la ley de movimiento xt más 1 ¿Y cómo sería yt menos h? menos ct quad x0 donde xt representa recursos o riqueza en valor presente. Planteamiento dinámico, Bellman. El problema se escribe como max ct 0 sum t equals 0 if t beta t. Donde había un t, ahora va a haber un t menos h. O sea, aquí, por ejemplo, et menos h. La ecuación de Bellman es wxt equals max ect left uct beta wxt right quad text that a Phi1 et menos h menos 1. frac partial xt plus 1 partial cd equals 1 plus r 0 equals frac Más phi1 cuadrado plus equals u sub p plus beta wxt plus 1. et menos h Por tanto, uct menos 2. beta 1 plus r xt plus 1. ¿Sí? Decisión de Benveniste Shankman Y así va a seguir. xt equals beta w partial xt plus 1 part xt equals beta w. Ok, es menos 2, ¿no? 1 plus r. d1 w frac u to ct beta 1 plus r. Sustituyendo en 2 w to xt well u en pt. Avanzando en periodo w en vexin equal uct plus 1. Reemplazando en 1 u beta 1 plus r. Y ecuación de Euler. Box uct beta 1 ¿Sí? plus r. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hagamos el producto? Frac. ¿Qué términos van a sobrevivir? Cuando hagamos, miren, la esperanza. O acá abajo, mejor. Cuando hagamos la esperanza de yt, ¿qué términos van a sobrevivir? ¿Quién me dice? Recuerden esto, ¿ah? La esperanza Usando el resultado del inciso A, la restricción sum t equals 0 if t frac fuerza t by mn es equivalente a de et con un et distinto, justamente con un et menos h, 0 donde xt representa recursos o con un es, con un... planteamiento dinámico, Bellman. El problema se escribe como max Está bien, con un et menos h,
Esto es igual a 0, ¿no? Siempre que h sea mayor o igual a 1, ¿no? La ecuación de Bellman Porque es con h igual a 0, eso no es 0, eso sería la esperanza de t cuadrado. ¿Te sobrevive algún término de esos productos? Pregunto. La esperanza de ET menos H cuadrado. La esperanza de t, et menos h al cuadrado. ¿Sería el único? Condición de Bellman-Stein-Involvement, WWXT equals beta. Eso está bien, esa parte está bien. A ver, vamos a ponerlo aquí. Sería la esperanza. Vamos a ponerlo con color morado un ratito. Vamos a ponerlo esperanza. Vamos, como dice su compañero, phi1 y la ecuación de Euler, elevado a la h por la esperanza de t menos h al cuadrado, ¿no? Que sería unir estos dos, ¿no? Unir este con este de aquí. Ya, eso está bien. A mi pregunta es si hay algún otro término que sobrevive. O ese sería el único. Multipliquen las sumas, a ver. Así en su cuaderno o al ojo si pueden hacerlo. es equivalente a la ley Y díganme que sobrevive. Si sobrevive alguno más, ¿no? Porque ese phi1 elevado a la h por e t menos h al cuadrado efectivamente sobrevive, ¿no? El problema se escribe como max ct 0 sum t equals 0 int t beta t u ct quad x ct más 1 más 0 xt minus c x0 en m. La ecuación de Bellman es wxt equals max e ct left u ct beta wxt on right quad text at a quad xt plus 1 plus r xt c como frac partial xt plus 1 partial c equals 1 plus r 0 equals frac partial c big u ct plus equals u and p plus beta wxt plus 1 minus 1 plus r. Por tanto, uct equals beta 1 plus r xt plus 1. Condición de Bellman-Stein-Involvement, wxt equals beta w partial xt plus 1, part xt equals beta w, xt plus 1, 1 más ¿Alguno más? w frac u ct beta 1 más r, sustituyendo en dos w xt igual u en 10. Avanzando en periodo. Todos los de ET menos H, pero elevados al cuadrado. Muy bien, muy bien. Aquí no se ven, ¿no? Pero vamos a ponerlos aquí. Vamos a irnos abajito un ratito, ¿ya? Porque creo que me faltó espacio. Vamos a poner aquí. ¿Qué significa esta huevada? YT respuesta tipo examen. es igual a... Inciso A, la restricción. No, ET, vamos a ponerlo así, a ver. ET Es equivalente a la ley de movimiento xt más 1 más r más phi1 por x0 donde x por ET menos 1. el valor presente. Voy a escribir un poco más largo esto de aquí, ¿ya? Se escribe como max Más puntos suspensivos. Me voy a saltar al la ecuación de Bellman es phi1 elevado a la h. Phi1 elevado a la h, ET menos h. Y le sigue un término, ¿no? Que es phi1 elevado a la h más 1 por ET menos h menos 1, ¿no? Y le puedo seguir sumando, ¿no? Si quiero, phi1 elevado a la h más 2 por ET menos h menos 2. Planteamiento dinámico. ¿Sí? El problema se escribe y puedo seguir así ad infinitum, o sea, hasta el infinito. Como dice su compañero, ahí había más términos, ¿no? Aquí está YT menos H, y esto era igual a... falta un más, ¿no? Más. ET menos H más phi1 por ET menos H menos 1 más phi1 al cuadrado por ET menos H menos 2, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, miren, se forman parejas, ¿no? Por ejemplo, de color rojo voy a marcar una pareja.
Y la ecuación Es de Euler. este con este. Ahí hay una pareja, que ya lo hemos escrito aquí. Pero hay otra pareja por acá, le voy a poner con color celeste. Esta con esta, que sería Phi1, B, respuesta tipo ¿no? Vamos a ponerlo aquí. A la restricción sub t igual a 0 infinito. Esa pareja sería M es equivalente a la ley de movimiento. Phi1 más 1 elevado a la xt menos h más 2 0 M, donde xt representa recursos o riqueza en valor. por e Planteamiento dinámico. de menos h menos El 1. problema se escribe como ¿Ves? Ahí estaba otra pareja. sum t igual 0 infinito. Más, vamos a buscar otra pareja más, a ver, de color fosforescente. Esta con esta es otra pareja, ¿no? Sería Phi1 elevado a la h más 4 por et menos h menos 2. Phi1 elevado a la h más 4 por e sub t menos h menos 2. ¿Y cuántas parejas más habrá? Infinitas parejas más en realidad. ¿Sí? ¿Sí? AXT plus 1, 1 más R. D1, WE frac U to CT, beta 1 más R. Sustituyendo en dos. Infinitas parejas más. Entonces, a la hora de introducir la esperanza, reemplazando en 1 U, beta 1 más R. todos están elevados al cuadrado, estos E, ¿no? Están elevados al cuadrado. A la hora de introducir la esperanza, esto va a ser la esperanza de una suma infinita, ¿no? Es una suma infinita. Es una suma infinita de términos de una progresión geométrica, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la fórmula de esa suma de los términos infinitos de una progresión geométrica. Sochi. Entonces, miren, vamos a introducir la esperanza. Miren, el Phi1 elevado a la h sale, pues, ¿no? Y me queda la esperanza de et menos h al cuadrado. Luego viene más el Phi1 elevado a la h más 2 sale. Y me queda la esperanza de et menos h menos 1 al cuadrado. Sigo. El Phi1 elevado a la h más 4 sale. Y me queda la esperanza de et menos h menos 2 al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, voy a tener así infinitos términos. Pero la esperanza de et menos h al cuadrado, la esperanza de et menos h menos 1 al cuadrado, la esperanza de et menos h menos 2 al cuadrado, son todas iguales a sigma cuadrado, ¿no? Esto es sigma e cuadrado, esto también es sigma e cuadrado, esto también es igual a sigma e cuadrado. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente, que la covarianza de YT con YT menos H va a ser igual a, factorizo el sigma e cuadrado, y dentro se queda una suma, que es la suma de, incluso puedo factorizar el Phi1H también, ¿no? El Phi1H lo factorizo, y me queda dentro la suma de 1 más Phi1 al cuadrado, más Phi1 a la cuarta, y así sucesivamente. ¿A qué será igual esto? Esto de aquí es la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica, ¿sí? Y su fórmula es
1 menos phi 1 al cuadrado, porque la razón es phi 1 al cuadrado elevado a la menos 1, ¿no? Esa es la fórmula de la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica con razón phi 1 cuadrado. Y por lo tanto, esto me va a quedar sigma e cuadrado por phi 1h entre 1 menos phi 1 cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ustedes me podrán responder a qué es igual la correlación. Respuesta tipo exacto. Acá no se puede, a ver, correlación de Función t igual a 0 int frac fuerza t igual a mn es equivalente a la ley de movimiento. la correlación Va a ser un xt menos ct por x0 donde x de yt con yt menos h. Planteamiento dinámico, Bellman. La correlación de yt con yt menos h es igual a la covarianza de yt con yt menos h x0 La ecuación de Bellman es sobre max e ct left u ct el desvío estándar, ¿no? quad text at a quad xt plus 1 plus r xt c como frac partial El desvío estándar de yt equals 1 plus r 0 equals 1 frac pro cdp y el desvío estándar de equals u sin p plus beta w xt plus 1 minus 1 plus r. Por tanto, u ct yt menos h. 1 plus r xt plus 1. Condición de ¿Sí? Bending-Franklin-Involvement. WWXT equals beta W partial XT plus Ya conocemos la covarianza W. y conocemos el desvío estándar, porque el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? De hecho, el desvío estándar Sustituyendo dos de W yt avanzando periodo W es igual a la raíz cuadrada de la varianza de yt. plus R y ecuación de Euler. Box UCT beta 1 plus R UCT con quad U UT minus frac U. Pero mira, el desvío estándar de yt es igual al desvío estándar de yt menos h. ¿Sí? Entonces, el desvío estándar de yt, vamos a escribirlo así, ¿no? Porque el desvío estándar no depende del tiempo. La varianza no depende del tiempo. La varianza de yt a qué es igual. La varianza de yt hemos dicho que es igual a sigma e cuadrado sobre 1 menos phi 1 cuadrado. O sea, la varianza no depende del tiempo. Por lo tanto, la raíz cuadrada de la varianza tampoco depende del tiempo. La raíz cuadrada de la varianza es el desvío estándar de yt. Entonces, por lo tanto, el desvío estándar de yt es igual al desvío estándar de yt menos h, porque la varianza de yt no depende del tiempo. La varianza de yt es igual a la varianza de yt menos h, por lo tanto, el desvío estándar de yt es igual al desvío estándar de yt menos h. Entonces, el producto del desvío estándar de yt con el desvío estándar de yt menos h es igual a la varianza de yt. ¿Sí? Si multiplico los dos desvíos estándar, eso me va a dar la varianza de yt. Y por lo tanto, la correlación va a ser igual. La correlación de yt con yt menos h. Phi 1 la h. Exactamente. Va a ser igual a la covarianza Programación dinámica. Es la técnica sobre la para varianza. resolver problemas intertemporales escribiéndolos como una decisión hoy más valor territorio infinito. Bueno, y El problema no termina en T, en la gente elige significantes de T, por ejemplo, infinity para maximizar. ya conocemos la covarianza, la acabamos de calcular. Para maximizar utilidad para siempre. Están tratando de poner. ¿Cómo se resuelve Hashing? La covarianza es igual a toda esta expresión. ¿No? Vamos a ponerlo así mejor, ¿no? Quad KT más 1, 1 más air cat, quad K estado. Identificar estado, control y Está cargadito, por eso se mueve. al inicio del periodo control CT. La covarianza Ecuación de transición KT más 1 es igual a restricción natural CT sigma cuadrado por phi 1h
escribir PD como es entre la función valor no depende de 1 menos phi 1 al cuadrado. max C Y la varianza de YT es igual a sigma cuadrado sobre 1 menos phi 1 al cuadrado. respecto a C, frac plus beta B, e by cat, partial K, partial C equals 0. Entonces aquí se cancelan varias cosas, ¿no? C, frac partial C Se cancela esto con esto con esto, y al final me va a quedar que la correlación entre YT y YT menos H es igual a phi 1 elevado a la H, lo cual no depende del tiempo, ¿ya? Entonces, estamos encontrando ¿qué cosa? Que en un proceso AR1, ojo, estamos con un proceso AR1, la esperanza no depende del tiempo, la varianza no depende del tiempo, y la correlación tampoco depende del tiempo, ¿no? Tenemos que mostrarlo para los tres, ojo, para la esperanza, la varianza y la covarianza, ¿no? La covarianza no depende del tiempo. Y bueno, la correlación simplemente es una consecuencia de dividir la covarianza entre la raíz cuadrada de las varianzas, ¿ya? El caso es que ninguno de los dos momentos depende del tiempo, por lo tanto, el proceso AR1 es estacionario siempre que el valor absoluto de phi 1 sea menor a 1. Y por tanto, ¿Ya? Eso es lo que está aquí abajo, ¿no? En resumen, para que lo tengas claro, PD escribir El valor absoluto de phi 1 debe ser menor a 1. Esta es la condición de estabilidad, que también se le puede llamar condición de estacionariedad, ¿no? Estabilidad o estacionariedad, porque sin esa condición no podríamos mostrar no podríamos ni siquiera calcular la varianza, por ejemplo, ¿no? Si hay alguna condición extra como R igual a 0 o alguna restricción. Entonces, lo que acabamos de calcular hace un ratito, la correlación entre YT y YT menos H, que es igual a phi 1 elevado a la H, está aquí. ¿Sí? Y como podrán ver, esa correlación, que es igual a phi 1 elevado a la H, va a tender a 0 a medida que H tiende al infinito. ¿Sí? Eso quiere decir que mientras más separados en el tiempo estén las observaciones de YT, menos relacionadas estarán. Entonces cumplen con la condición de dependencia débil o la propiedad de dependencia débil, ¿no? La dependencia débil se da cuando la correlación entre las dos variables tiende a 0, ¿no? Cuando H tiende al infinito. Restricción natural CT de registro y usualmente escribir Bellman la receta. Escribir que como es horizonte infinito, la función valor no depende de t. Entonces, si tienen alguna pregunta, ¿se ha entendido entonces para el proceso AR1 cómo se calcula la esperanza, la varianza, la covarianza y la correlación? Derivamos respecto a C, frac plus beta B, e by cat, Ay, es idiota, pues. But K like 1 más A, 1 más R menos C, frac partial C equal menos 1. Entonces, frac 1 minus beta B. Esto practíquenlo Sí, ya, profesor. porque esto puede venir también en el examen. Ecuación de Euler usando. Listo, sigamos. Envolvente derivar Bellman. Bueno, tendencia versus persistencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la tendencia tiene que ver con este coeficiente alfa 1 que multiplica a la variable t. O sea, la tendencia tiene que ver con la inclusión de la variable t, el tiempo, como regresor, ¿no? Tendencia, también llamada tendencia determinística o tendencia lineal, ¿no? Es lo mismo, tendencia determinística o tendencia lineal. Retorno constante, la regla óptima es proporcional. Box C equals 1 beta 1 más R, KT. Y la ley de movimiento de K queda. KT más 1 igual 1 más R, KT menos CT 1 más R. Una serie que tiene tendencia determinística o tendencia lineal no es estacionaria, ¿ya? Y por tanto, KT acá dice estricta, pero tampoco es estacionaria en covarianzas. Por ejemplo, si a esta de aquí le calculan la esperanza, ¿no? Miren, la esperanza de YT. Hay horizonte infinito, valor estacionario. La esperanza de YT será la esperanza de alfa 0 más alfa 1 por el tiempo más VT, que es el error. Bueno, esto es igual a alfa 0 más alfa 1t. ¿Sí? Porque t, la variable t no es aleatoria, es determinística. La esperanza de t es t.
La esperanza de V sí es 0, porque es un error, ¿no? Pero la esperanza de T es T. Entonces, miren, la esperanza de este proceso con tendencia determinística es igual a alfa 0 más alfa 1 por T. Es la técnica para Entonces, resolver esto problemas depende del con tiempo, de manera con la explícita además depende del tiempo. hoy más valor. Sí, qué calor, Dios. Significa que el problema no termina en T, la gente elige, significa que T puede dejar en T para maximizar utilidad para siempre. Para maximizar utilidad para siempre. Depende del tiempo, por lo tanto, no es estacionaria, ¿no? ¿Cómo se resuelve la imagen es? El problema de tu imagen es SOX, CT will plot X. Est A, quad KT más 1, 1 más R cat menos 0, quad K estado. Identificar estado, control y transición. Estado KT, riqueza capital al inicio del periodo, control CT, consumo. ¿Qué puedes hacer para que se vuelva estacionaria? Para que se vuelva estacionaria, habría que remover esa tendencia determinística o lineal. ¿Sí? Como es horizonte infinito, la función ¿Cómo sería? Por ejemplo, miren, si tomamos las primeras diferencias, ¿no? En esa misma serie, ¿no? Tú sabes que YT es alfa 0 más alfa 1 por T más VT. ¿Cómo sería YT menos 1? YT menos 1 sería también igual a alfa 0 más alfa 1, pero en vez de T, ahora colocas T menos 1. No, porque todo está retrocedido un periodo. Más V, T menos 1. Y luego haces la resta. La resta de YT menos YT menos 1. O sea, construyes una nueva serie en realidad, ¿no? Esta serie se le llama la primera diferencia de YT y se denota con este triángulo delta, ¿no? Esa es la primera diferencia de YT. Y hace la diferencia, pues, ¿no? Alfa 0 menos alfa 0 se van, ¿no? Por ejemplo. Este alfa 1T con este alfa 1T se van. Entonces me va a quedar alfa 1, ¿sí? Alfa 1 más VT menos VT menos 1, que será la primera diferencia de VT, ¿no? Entonces, esta nueva serie que se llama la primera diferencia de Y, esta sí ya no tiene la tendencia determinística, y como ya no tiene la tendencia determinística, entonces esta sí es estacionaria, ¿no? Lo dejo exactamente con el mismo formato tipo examen que tu profe. ¿Ya? Entonces, una forma fácil de convertir una serie no estacionaria que tenga tendencia determinística, ¿no? O sea, que su no estacionariedad se deba a que tenga tendencia determinística. Convertirla en estacionaria es removiendo la tendencia lineal o determinística a través de las primeras diferencias. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque hacer esto implicaría remover un componente importante y, por lo tanto, obtienes una serie nueva, que ya no es igual a la original. Pues hay que estar seguros de cuándo hacer esto, si pues, que es que vale la pena o no. Cuando una serie que tiene tendencia determinística, como esta, ¿no? Se vuelve estacionaria cuando le remueves la tendencia, la serie se llama entonces estacionaria con tendencia, ¿no? Porque una vez controlada la tendencia, dependiente. Para terminar, no hay que confundir tendencia determinística con alta persistencia o raíz unitaria. ¿Qué es alta persistencia o raíz unitaria? Alta persistencia o raíz unitaria ocurre cuando el valor absoluto de Φ1 es igual a 1, ¿ya? Esto, cuando ocurre esto, ustedes saben que el valor absoluto de Φ1 tiene que ser menor a 1 para que la serie sea estacionaria. Pero si esto no se cumple, o sea, por ejemplo, el valor absoluto de Φ1 es igual a 1, la serie se vuelve no estacionaria. En particular, cuando Φ es igual a 1 en valor absoluto, se dice que tiene alta persistencia o que tiene raíz unitaria. ¿Por qué raíz unitaria? Porque Φ1 es una raíz característica, pues, de la ecuación característica, de la ecuación en primeras diferencias, ¿no? Φ1 es una raíz, ¿no?
característica. Y si tiene el valor de 1, decimos que es raíz unitaria. Interpretación. El consumo Y ustedes saben que Φ1, el coeficiente Φ1 mide la persistencia o la inercia, ¿no? El peso del pasado, específicamente el peso de la observación anterior, del periodo anterior sobre el presente. Y si Φ1 es 1, eso quiere decir que la persistencia es alta. Entonces, tendencia determinística es cuando el regresor, uno de los regresores es el tiempo. Por ejemplo, alfa 1t, eso es una tendencia determinística. Y persistencia, alta persistencia y raíz unitaria es cuando el valor absoluto del coeficiente que multiplica el rezago es igual a 1 en valor absoluto. Valor estacionario. ¿Sí? Euler, frac 1 CT, o beta 1 alfa, frac 1 CT más 1. Política óptima. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto es muy importante, ¿no? El concepto de tendencia determinística y concepto de estacionariedad. Una restricción adicional, lo dejo exactamente con el mismo formato tipo examen que tu profe. Ahora vamos a renovar nuestros supuestos del modelo de regresión lineal con series de tiempo, pero incluyendo estas ideas de estacionariedad, dependencia débil, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos ver si las propiedades asintóticas se cumplen, las propiedades de muestras grandes, cuando la muestra crece, cuando el tamaño de muestra crece al infinito, se cumplen también aquí. Y para eso hemos tenido que tratar estos conceptos de estacionariedad y dependencia débil. Entonces, con ello vamos a ajustar y vamos a tener una lista final de supuestos, ¿no? Nuestra nueva lista de supuestos va a tener 5 supuestos del modelo de regresión lineal múltiple con series de tiempo. Y va a ir del ST1, series de tiempo 1, esto es comillas, ¿no? Comilla, hasta ST5, comilla. Así lo vamos a denotar. ST1 comilla, ST2 comilla, ST3 comilla, ST4 comilla y ST5 comilla. O sea, 5 supuestos, los 5 supuestos del modelo de regresión lineal con series de tiempo, ¿no? Entonces vamos a anunciar el primer supuesto. El primer supuesto es el de linealidad, ya harto conocido, pero que le vamos a añadir la dependencia débil, ¿no? La dependencia débil. Eso quiere decir que los pares ordenados xt, yt son series estacionarias, ya saben lo que significa estacionario, y que son débilmente dependientes. ¿Ya? Débilmente dependientes significa que la correlación de xt con xt menos h tiende a 0 a medida que h tiende al infinito, y la correlación de yt con yt menos h tiende a 0 cuando h tiende al infinito. ¿Y para qué me sirve la dependencia débil? La dependencia débil me sirve para poder usar la ley de los grandes números y el teorema del límite central a los datos de series de tiempo, con los datos de series de tiempo. La regla óptima es proporcional. Box equals 1 beta 1 más r kt. Y la ley de movimiento de k queda. Kt más 1 igual 1 más r, kt menos ct 1 más r, kt menos 1 más r, kt igual beta 1 más r, kt. Supuesto 2. 5 colinealidad perfecta, este supuesto no ha cambiado. No colinealidad perfecta es igual que antes, ¿no? Que no debe haber combinaciones lineales perfectas entre los regresores. El supuesto de media condicional 0, aquí se va a llamar exogeneidad contemporánea, ¿no? Simplemente cambia el nombre, pero es el mismo supuesto, que la esperanza condicional de U, dado X, es igual a 0. ¿Sí? Y esto va a ser un poquito más débil, dice que exogeneidad estricta, porque exogeneidad estricta era la esperanza de U, de UT, condicional a todos los valores de X, ¿no? Por eso poníamos X mayúscula. X mayúscula tiene los valores pasados, presentes y futuros de X, ¿sí? Esto es exogeneidad estricta. Bueno, este de aquí no vamos a pedirlo. Nos va a bastar con este de aquí. Es un supuesto un poco más débil porque solo te pide que la esperanza condicional de U a los valores presentes de X sea igual a 0. La esperanza condicional de U a los valores presentes de X sea igual a 0. Y finalmente tenemos la homocedasticidad contemporánea. Bueno, dos más, ¿no? La homocedasticidad contemporánea que me dice que la varianza de U condicional a los valores de xt en el periodo t
es igual a sigma cuadrado constante, ¿no? Entonces, miren cómo en exogeneidad contemporánea y en homoelasticidad contemporánea se está condicionando respecto a los valores contemporáneos de X. No a los valores pasados de X ni a los valores futuros de X, sino a los valores contemporáneos. O sea, el mismo índice. El índice T aquí y el índice T acá. Y el índice T para X. Y finalmente, el supuesto 5, que es el de no correlación serial apropiada, así se llama. No correlación serial apropiada. Que me dice que para todo T distinto de S, para periodos distintos, en otras palabras, para periodos distintos, la esperanza del producto de UT con US condicional a los valores de XT y XS es igual a 0. O sea, esto es una esperanza condicional, pero es la esperanza del producto, ¿no? Ahora tú sabes que esta esperanza del producto es igual a la covarianza, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá estamos diciendo que la covarianza condicional, ¿no? La covarianza condicional de UT con US es igual a 0. Y por lo tanto, si la covarianza es igual a 0, la correlación será igual a 0. ¿Sí? Esto de aquí es igual a la covarianza, por si acaso, ¿no? A la covarianza de UT con US, ¿no? Condicional a los valores de XT y XS. ¿No? Igual a 0. Y si la covarianza es igual a 0, entonces la correlación es igual a 0, ¿no? Entonces la correlación es igual a 0. ¿Sí? Mira la conexión de la correlación, la covarianza y la esperanza del producto, ¿no? Siempre que sean todas iguales a 0, ¿no? Y que se trata de U también, ¿no? Porque la esperanza de U tiene que ser igual a 0. La esperanza condicional de U tiene que ser igual a 0 también para que se cumpla esto. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, esta será ya la versión final de los supuestos, ¿no? Entonces, hemos ido evolucionando en nuestra lista de supuestos, ¿no? Comenzando con los supuestos para el modelo simple, luego hemos pasado a los supuestos para el modelo múltiple, supuestos para el modelo matricial, ¿no? Supuestos sin homocedasticidad, con la heterocedasticidad. Luego hemos pasado a supuestos para series de tiempo, para que se cumpla Gauss-Markov en series de tiempo. Y ahora esta es la última versión de los supuestos para series de tiempo, ¿no? Con series de tiempo y para que se cumplan las propiedades asintóticas, las propiedades de muestras grandes. Listo. Entonces, de ahora en adelante, en lo que queda del curso, cuando veamos series de tiempo, vamos a trabajar con esta lista de supuestos, ¿no? Los 5 supuestos, los supuestos que tienen comillas, ¿no? Y en el libro utilizan esta notación, ¿no? Así llaman a los supuestos en series de tiempo, que cumplen con las propiedades asintóticas, los supuestos ST1, comillas, ST2, comillas, y así sucesivamente. Entonces, ahora sí, con estos supuestos, recién podemos hablar de la consistencia del estimador de mínimos cuadrados ordinarios con datos de series de tiempo. Ojo, estamos trabajando con datos de series de tiempo. Si se cumplen estos supuestos, los 3 primeros supuestos, ¿cuáles son? Linealidad, dependencia débil, 5, linealidad perfecta y exogeneidad contemporánea. Entonces, el límite en probabilidad del estimador de la pendiente beta J es igual a beta J. El estimador es consistente.
¿sí? Pues aquí una cosa clave, ¿saben? Una cosa clave es la aplicación de la ley de los grandes números, ¿no? La ley de los grandes números aplicado a series de tiempo debe suponer lo siguiente, que bueno, saben que t va de 1 hasta n, ¿no? Porque son n minúscula observaciones, ¿no? Pues la ley de los grandes números me dice que 1 entre n minúscula por la suma de t igual a 1 hasta n de xt, este promedio muestral de observaciones converge en probabilidad a la esperanza de xt. Pero ojo, aquí tenemos un solo individuo, pero para ese único individuo tenemos varias observaciones en el tiempo. Entonces, como la ley de los grandes números está pensada para varios individuos, ya que tenemos un solo individuo, es necesario el supuesto de estacionariedad y dependencia débil, ¿sí? Entonces, esta ley de los grandes números se aplica siempre que, eso es la tarea que les he dejado que investiguen, ¿no? xt sea estacionario y débilmente dependiente, ¿no? O sea, si xt es estacionario y débilmente dependiente, ahí recién puedes aplicar la ley de los grandes números, porque estás trabajando con un solo individuo, ¿ya? Un solo individuo. Lo que estás promediando no son los valores de la variable para varios individuos. Lo que estás promediando son los valores de la variable para un mismo individuo, solamente que son distintas observaciones en el tiempo, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Por eso la ley de los grandes números se tiene que aplicar de manera distinta, y para eso se requiere, para que se siga cumpliendo esa convergencia, se requiere que xt sea estacionario y débilmente dependiente. Si no, no podríamos aplicar la ley de los grandes números. Entonces, ahora se garantiza consistencia, no ensesgamiento. Ojo, estamos hablando de consistencia, ¿sí? Estamos hablando de consistencia. Entonces, estamos hablando de la consistencia es una propiedad para muestras grandes, es una propiedad asintótica. El sesgamiento es una propiedad para muestras finitas, ¿ya? Entonces estamos hablando de muestras grandes. Límite en probabilidad. Entonces el límite cuando n tiende al infinito, ¿no? ¿Sí? Y hemos requerido exogeneidad contemporánea. O sea, hemos requerido solamente que la esperanza de ut, bueno, aparte de la dependencia débil y la estacionariedad, hemos requerido que la esperanza de ut condicional a xt sea igual a 0. Esto es la exogeneidad contemporánea. O sea, no se requiere la exogeneidad estricta. La exogeneidad estricta, recuerden que es la esperanza de ut condicionada a todos los valores de x. Ya, esta no se requiere esta de aquí, la contemporánea. Y adicionalmente eso, la dependencia débil. La dependencia débil ustedes saben que es la correlación de xt con xt menos h tiende a 0 cuando h tiende al infinito, ¿sí? ¿Me siguen? Listo. Entonces ya tenemos la consistencia del estimador de mínimos cuadrados de la pendiente en un contexto con datos de series de tiempo, ¿ya? Entonces
Pues vamos a hablar un poquito del modelo, del supuesto ST3. Esto de la exogeneidad contemporánea. ¿Vean? A través de un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un modelo. Es un modelo estático. Modelo estático quiere decir que todas las variables están en el mismo periodo. Todas están en el periodo T. YT, Z1T, Z2T. Todos están en el periodo T. Entonces, para que haya consistencia, se necesita exogeneidad contemporánea. O sea que la esperanza de UT condicional a los valores de los regresores para el mismo periodo T sea igual a 0. Entonces, esto es exogeneidad contemporánea. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Si tenemos exogeneidad contemporánea, entonces habrá consistencia. Recuerden que la consistencia es algo que vamos a exigir siempre a los estimadores, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos salimos del modelo estático y nos vamos a este modelo de rezagos distribuidos finitos? Modelo de rezagos, nada más podemos decir, modelo de rezagos. ¿Cómo es un modelo de rezagos? Un modelo de rezagos es un modelo dinámico, donde existen rezagos en el lado derecho de la ecuación. Acá tienes la variable dependiente YT, tienes un intercepto, tienes un regresor ZT contemporáneo a YT, que está en el mismo periodo, multiplicado por beta 0, pero adicionalmente tienes a ZT-1 y ZT-2. Ahí tienes dos rezagos. ¿Ya? Entonces, este modelo ya se vuelve dinámico, porque no todas las variables están indexadas en el mismo periodo. Este se llama modelo de rezagos, ¿no? Entonces, para que funcione la consistencia, tenemos que plantear la esperanza condicional de UT a todos los rezagos presentes y pasados. Miren, no solamente ZT, sino ZT-1, ZT-2, ZT-3, todos los pasados, ¿no? Porque los pasados están metidos ahí, de alguna manera, ¿no? Porque si yo rezago, por ejemplo, acá coloco YT-1, si en el lado izquierdo coloco YT-1, en el lado derecho me va a aparecer ZT-3, ¿sí? Porque puedo rezagar toda la ecuación en un periodo y no pasa nada. Se sigue cumpliendo la ecuación. Entonces, para hablar de consistencia en un modelo dinámico como este, se debe condicionar la esperanza de U a todos los valores presentes y pasados de los regresores, ¿no? Una vez que se incluyen todos esos rezagos de Z, recién podemos hablar de consistencia del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. O sea, recién podemos mostrar la consistencia. Entonces, este supuesto ya no es de exogeneidad estricta, perdón, ya no es de exogeneidad contemporánea, ¿no? Entonces, esto ya es exogeneidad estricta, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen? Exogeneidad estricta. Y eso lo podemos aplicar al modelo AR1, ¿sí? El modelo AR1, recuerden que es un modelo dinámico. Dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque la variable, el tiempo de la variable dependiente no es el mismo tiempo del regresor. El regresor es la variable dependiente rezagada a un periodo, ¿no? Entonces aquí miren, al modelo AR1 le estamos agregando un intercepto beta 0 y el coeficiente de la pendiente es beta 1, ¿ya? Entonces, para que haya consistencia, ¿ya? Necesitamos condicionar ya no solo respecto condicional respecto a YT-1, sino también a YT-2, YT-3 y a todos los valores pasados de la variable YT. ¿Ya? Esto es importante, ¿no? Porque esta esperanza condicional es distinta de la esperanza condicional de YT, perdón, de UT condicional a YT-1. Es distinta, ¿se dan cuenta? Entonces se cumple ST3, la exogeneidad contemporánea respecto a YT. Muy bien, eso se cumple.
Porque esta condicional, o sea, si la esperanza de UT condicional a YT-1 y YT-2 es igual a 0, entonces también se va a cumplir esto para YT-1. Si se cumple para todos, la lista también se cumplirá para YT-1. Por eso decimos que se cumple, ¿ya? Pero en general son esperanzas condicionales distintas, ¿no? Entonces, o sea, esto podemos enunciarlo así. Como se cumple esta esperanza condicional respecto a todos los valores pasados de YT, entonces la esperanza de de UT condicional a YT-1 es igual a 0, ¿ya? Pero como consecuencia de esta más estricta, ¿ya? Luego dice, el supuesto 3 de exogeneidad estricta falla necesariamente cuando hay YT-1 como regresor, ¿ya? Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo afecta el hecho de que YT-1 sea regresor sobre el supuesto de exogeneidad estricta? ¿Ya? ¿Cómo así falla? ¿Cómo interpretamos esto de aquí? Mira, una manera de verlo puede ser con un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo que con ese mismo modelo AR1, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la esperanza de YT por el error, ¿ya? Vamos a hacer esto. La esperanza de YT por el error que es UT. Supongamos que queremos calcular eso, miren. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar el valor de YT, ¿no? Porque YT es igual a beta 0 más beta 1 YT-1 y todo eso va a multiplicarse a UT, ¿no? ¿Me siguen? Entonces podemos aquí, me falta un término, me falta UT aquí. Disculpen, me falta agregar acá el UT. Me falta este YT-1 más UT. Y aquí recién multiplico por UT. ¿Sí? Pues aquí puedo hacer lo siguiente, ¿no? La esperanza de beta 0 por UT más beta 1 YT-1 por UT más UT cuadrado, ¿no? Entonces voy a tener lo siguiente, miren. Bueno, el beta 0 puede salir de la esperanza, ¿no? Tengo la esperanza de UT más el beta 1 puede salir fuera también, más la esperanza de YT-1 por UT más la esperanza de UT cuadrado, ¿no?
¿Sí? ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Ah? ¿Sí? Tengo un culo. Pero Entonces, miren, esta esperanza de UT es igual a 0, pues, ¿no? Porque es el error, tiene esperanza 0. Luego este UT cuadrado, bueno, esto es sigma cuadrado, ¿no? Es un número positivo. Y ahora les pregunto, ¿a qué será igual YT, la esperanza de YT menos 1 por UT? La esperanza de YT-UT. Sí, recuerdan que YT menos 1 es regresor. Estamos hablando de la esperanza de un regresor por el error. Bajo exogeneidad estricta, ¿no? O sea, bajo exogeneidad estricta, la esperanza condicional del error respecto a todos los valores de los regresores pasados, presentes y futuros es igual a 0. Y YT menos 1 es un regresor, ¿no? Entonces, ¿a qué será igual esa esperanza? YT menos 1 es el valor de un regresor, ¿no? Los regresores, ¿cómo son con los errores? ¿No son ortogonales? Esto no es como decir la esperanza de X por U. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Cuánto sería 0 entonces? Sería 0, debe ser 0. Bajo el supuesto, siempre operamos bajo supuestos. Bajo el supuesto de exogeneidad estricta, el YT menos 1 funciona como un regresor. Entonces, la esperanza de YT menos 1 con UT tiene que ser 0. Pues. Pues esto es 0. Esto es 0. Y esto de aquí también es 0. Entonces, solamente me queda lo siguiente. Nos vamos a ir por aquí, ¿ya? Nos queda lo siguiente, que la esperanza de el producto de YT por UT es igual a 0 más sigma cuadrado, ¿no? 0 más sigma cuadrado. ¿Ya? Ahora les pregunto, ya para ir terminando también. YT no sería un regresor en esta ecuación, ¿no? La ecuación YT más 1 igual a beta 0. Vamos a ponerlo así. Esta ecuación la podría adelantar un periodo, ¿no? Y tendría lo siguiente, ¿no? YT más 1 igual a beta 0 más beta 1 YT, adelanto todo un periodo, más UT, más 1. ¿Sí? Se sigue cumpliendo esa ecuación porque simplemente he adelantado todo un periodo. Entonces, este YT no sería también un regresor, pero de la ecuación adelantada un periodo. Sería un regresor futuro, ¿no es así? Entonces sería como un X también. Entonces, según el espíritu, o bajo el espíritu del supuesto de exogeneidad estricta, que me dice que el error debe ser ortogonal a los valores de los regresores, ya sean presentes, pasados o futuros, ¿no? Igual por lo tanto, la esperanza del producto de los X con U debe ser igual a 0. ¿A qué debería ser igual la esperanza de YT por UT?
Cero también. Esto debería ser igual a 0 porque estamos operando bajo el supuesto de exogeneidad estricta. Y me saldría entonces que 0 es igual a sigma cuadrado, lo cual es una Cállate la boca, idiota. contradicción, ¿no? Es un absurdo, porque sigma cuadrado es positivo. ¿Por qué me sale esta contradicción? Porque estoy operando bajo un supuesto muy estricto, justamente su nombre, ¿no? Se llama exogeneidad estricta. Es muy estricto pedir aquí que el error sea ortogonal a los valores pasados, presentes y futuros del regresor. Es muy estricto. Por eso es que tenemos que relajar el supuesto de exogeneidad estricta al de exogeneidad contemporánea, ¿no? Exogeneidad contemporánea solo me pide que el error sea ortogonal al valor presente de los regresores, ¿sí? Por eso es que dice aquí que la exogeneidad estricta falla necesariamente cuando YT-1 es un regresor, ¿sí? Profesor, ¿eso significa que no puedo aplicar mínimos cuadrados ordinarios al modelo AR1? No, lo que quiere decir es que no puedes utilizar exogeneidad estricta, pero sí puedes trabajar con un supuesto más flexible de exogeneidad, como por ejemplo exogeneidad contemporánea, ¿sí? ¿Se entendió eso? Profesor, cuando formule el modelo, en la parte de abajo dice con la esperanza de UT, dado todos esos regresores YT-1 y YT-2, ¿eso no es exogeneidad estricta? No, porque acá faltaría YT+1, YT+2, Ah, ya. YT, sí. Esta no es estricta, esta si quieres una versión intermedia, más o menos, más suavizada que la estricta, ¿no? No es la estricta, no es la estricta. La estricta se enuncia así, generalmente. O también la estricta la podrías enunciar así. La esperanza de UT condicional a puntos suspensivos, YT-1, YT, YT+1, puntos suspensivos, ¿no? O sea, condicional a todos los valores pasados, el presente y todos los valores futuros. Es bien estricta, ¿no? Por eso se llama exogeneidad estricta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos viendo, esto es importante, ¿no? Que les voy a pedir que vayan ya a estas alturas sabiendo cómo utilizar los supuestos, sabiendo cómo adaptar los supuestos según el tipo de dato, según lo que te pide el modelo, si es para muestras finitas o para muestras grandes. ¿Sí? El supuesto que vamos a utilizar no es de exogeneidad estricta, miren, se llama exogeneidad contemporánea, no se llama exogeneidad estricta. El de exogeneidad estricta lo hemos utilizado, por ejemplo, en el modelo de regresión múltiple, ¿no? En el matricial, por ejemplo. En el modelo de regresión múltiple matricial, ahí sí hemos utilizado exogeneidad estricta porque los datos con los que trabajamos allí eran todos de corte transversal, ¿sí? Entonces no hablábamos de regresores pasados, presentes y futuros, solo hablábamos de los valores de los regresores para el resto de individuos, ¿no? Porque no está el tiempo metido allí. En cambio aquí, que trabajamos con el tiempo, las observaciones son observaciones de un mismo individuo, pero para periodos distintos, ¿no? Para tiempos distintos. Entonces, por ello, la exogeneidad estricta ya no se pide, sino que se pide la exogeneidad contemporánea, que es más débil que la exogeneidad estricta. Y bueno, finalmente el resultado de normalidad asintótica, ¿no? ¿Ya?
porque hemos visto la consistencia con series de tiempo, ahora la normalidad con series de tiempo. Si se cumplen los 5 supuestos del modelo de series del modelo de regresión lineal, miren, a los 5 supuestos, en estos 5 supuestos no está incluido la normalidad, ¿ya? La normalidad se obtiene números y el teorema del límite central, haciendo cuando n tiende a infinito, ¿no? Entonces, cuando n tiende a infinito, tienes lo siguiente, tienes que el estimador es asintóticamente normal. Asintóticamente quiere decir cuando n tiende a infinito, es normal. Y como tienes esa normalidad asintótica, puedes trabajar con los errores estándar usuales, ¿no? Porque, ojo, tenemos aquí homocedasticidad, ¿eh? Todavía no hemos hablado de heterocedasticidad. Entonces puedes trabajar, no necesitamos errores estándar robustos, pueden ser los usuales, estadísticos T y F y pruebas de multiplicador de Lagrange. Son asintóticamente válidos, ¿sí? Incluso si el modelo clásico del capítulo 10 no aplica, mínimos cuadrados ordinarios puede seguir funcionando en muestras grandes. Esto es el mensaje de teoría asintótica, ¿no? Cuando tienes muestras grandes, puedes seguir utilizando mínimos cuadrados ordinarios, siempre y cuando haya dependencia débil y los supuestos contemporáneos relevantes, ¿no? O sea, el supuesto de que la esperanza de UT condicional a XT sea igual a 0, y lo mismo con la varianza, ¿no? La varianza de UT condicional a XT sea constante. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo bien, profesor. Listo, entonces repasen el AR1, ¿no? Hemos visto el MA1 y el AR1, pero el AR1 va a ser más importante, entonces domínenlo bien ese proceso. Y ya continuamos hablando de este tema y haciendo algunos ejercicios de laboratorio el día de mañana. Entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos aquí y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.